Aquí analizamos la realidad social, denunciamos lo que otros callan y debatimos los temas que impactan a nuestra comunidad. La Tribuna Digital. Comenzamos. Buenas tardes al pueblo de La Terrena, el de aquí y el de allá, el que se mantiene conectado a la plataforma Digital View para mantenerse informado con lo que pasa en nuestro municipio, en nuestra provincia, región, el país y el mundo. Hoy me acompaña el licenciado Arcángel Gómez después de unas vacaciones, pero aquí está para comentar, para opinar, para dar su asesoría, nuestro compañero Arcángel. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Leonardo, y buenas tardes a ese público, a esos fieles, ya vamos a decir televidentes, porque esto va a través de las redes sociales y nos ven a través de una pantalla digital, ya sea de un teléfono, ya sea de un monitor televisivo, ya de pantalla grande, como sea, pero llegamos, gracias a Dios y a ustedes, a cada uno de aquellos que nos siguen cada tarde de 6 a 7 de la noche por su canal digital View. Y este es su programa, La Tribuna Digital, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque una vez más estamos con ustedes. Este es su programa, La Tribuna Digital, la voz de aquellos que no tienen voz. Nosotros queremos ser parte de la solución, no simplemente identificar el problema, sino también ser parte de la solución. Así es mejor ser parte de la solución. Okay. Cuando usted decía que yo tomé unas vacaciones, es que precisamente cuando inicié aquí, de inmediato fui atrapado por ese virus tan terrible de la gripe, una gripe, señores, que me llevó a estar incluso hasta un día entero en el hospital, poniéndome medicamentos, suero. Yo soy el licenciado Arcángel Gómez Tavares, y si usted vio mi estado, se dio cuenta de que estaba allí con suero puesto y todo eso, señores. Esta gripe no es fácil. Yo le recomiendo a cualquiera que padezca, que sea atrapado por este virus, que trate de cuidarse, porque en mí yo como no me sentía así como tan mal, Leonardo. Pensaba como que eso era algo pasajero, pero fue algo que realmente me dio duro, muy duro de verdad. Entonces por eso la ausencia, porque imagínese uno en esa situación, no puede estar un 30 segundos sin toser. Ve, todavía bueno, pues me ataca. Gracias pues, nada, a Dios estamos aquí. Por tenerlo aquí. Bueno, Arcángel, el viernes pasado era 27 de febrero. 27 de febrero. El discurso más largo que yo he escuchado de un presidente. Ahora, lo escuché ese día. Le pregunto a usted, conocedor del derecho, los 27 de febrero creo que es algo, o es una norma o constitucional, que el presidente de la República, reunido a las dos cámaras en asamblea, debe de hacer una rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas del presupuesto ejecutado en el año anterior. Ahora mi pregunta es, ¿eso se cumple? Para allá que realmente debemos de ir. Ese es el gran problema de las rendiciones de cuentas y también de las promesas. La pregunta es, que son promesas incumplidas, que tenemos muchas promesas incumplidas. Escúcheme la pregunta. El discurso del 27 de febrero sí. ¿Fue una rendición de cuentas o un discurso propagandístico? Bueno, ¿qué les digo yo, por ejemplo? Eso es lo que hacen todos. Yo tengo algunos añitos y yo he visto muchas cosas en la vida de los gobiernos, lo que es propaganda con el objeto de mantener al pueblo en una burbuja, de creer que sí se puede y que sí se hará y que sí esto. Vi también tiempo en que un presidente hablaba y las cosas se hacían. Entonces aquí vemos, analizando bien la situación, desde hace un gran tiempo a esta parte, pudiéramos decir que más de 20 años, yo he escuchado muchos discursos, he escuchado prometer muchas cosas, y que ahora sí, y que vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Cuando usted estudia y hace un estudio usted mismo, fáctico, bien hecho y concienzudamente, sin pasión,
ni política, ni nada, y usted analiza, usted se da cuenta que los días pasan y hay muchas de esas cosas que no se cumplen. Una pregunta, porque lo que quiere decir, ¿usted cree que lo que dijo el presidente está acorde con la realidad? ¿Sobre qué? ¿Pero sobre qué? Porque Su discurso. Dijo muchas cosas. No, pero tiene que especificar, por ejemplo, lo que dijo del asunto migratorio. No. Que ya eso tiene a uno. Él dice las obras que se están ejecutando en diferentes provincias. El problema es que yo le estoy diciendo a usted que hace más de 20 años que estoy oyendo los discursos, los 27 de febrero, y entonces cuando usted analiza, son como las mismas obras, ¿entiende? Son como las mismas obras, como que es más de lo mismo, porque hay que ser honesto y sincero, ¿entiende? Como que el año que viene también vamos a mencionar las mismas obras que se mencionaron este año. Pregunta, ¿para usted no fue una rendición de cuentas? Bueno, que juzgue el pueblo. Dígame. No, que juzgue el pueblo. Bueno, realmente, porque yo tengo mi propio criterio, pero prefiero que el pueblo sea que juzgue, porque yo creo que eso ya debería de acabarse, eso de que siempre, todos los años, la presa de Montegrande. ¿Y cuándo que van a acabar con Montegrande? Pues Montegrande estaba... No, porque hay que ser honesto, hay que ser sincero, señores. Esto hay que hacer pendejada. De que yo estoy tapando por esto, porque si no... No, hay que decir la verdad. Montegrande ya tiene a uno con la cabeza grande. Ajá. Porque siempre están haciendo una rendición de cuentas de Montegrande. Y siempre están diciendo que Montegrande, y siempre están diciendo que aquello, que lo otro, que la carretera de qué sé yo a dónde. Yo creo que hay obras que deberían de pasar a la historia. Okay. Que no se esté diciendo más de lo mismo. Señor, y cambiando un poquito de tema, está caliente el mundo. Sí, tenemos un invitado que estará llegando en breve. Ojalá el profesor que llegue. Darling, que tiene amplio conocimiento de temas internacionales y de esa región, para que nos estará explicando un poquito. Vamos a ir, líder, a una primera pausa. Y esperamos ya con nuestros invitados especial del día de hoy, que conoce del tema del Medio Oriente y nos estará explicando un poco. No se despegue, siga con la sintonía con su programa La Tribuna Digital. Hacemos una breve pausa comercial, pero al regresar, seguimos con más análisis, más denuncias y más participación ciudadana, aquí en La Tribuna Digital. Este programa es tuyo. Queremos escucharte. Llámanos o escríbenos. Envíanos tus denuncias, inquietudes o comentarios al 829-355-0208 y 829-240-7217. La Tribuna Digital. Conectados con la realidad. Llevamos la voz a tu comunidad, desde la red con fuerza total. Esto es La Tribuna Digital, en vivo por Digital View, la señal que manda, donde la noticia se vive y se agranda. Entrevistas de altura, sin filtro ni red, saciando del pueblo su búsqueda y sed. Análisis profundo, comentario veraz, un paso adelante, nunca mirando atrás. Nos une, la plataforma es el puente, llevando la data directo a tu mente. Política, deporte, lo que pasa en el mundo, un enfoque crítico, veraz y profundo. Si buscas la fuente, si buscas la luz, estás en el muro de Digital View. Este programa es tuyo. Queremos escucharte. Llámanos o escríbenos. Envíanos tus denuncias, inquietudes o comentarios al 829-355-0208 y 829-240-7217. La Tribuna Digital. Hacemos una breve pausa comercial, pero al regresar, seguimos con más análisis, más denuncias y más participación ciudadana, aquí en La Tribuna Digital.
Este programa es tuyo. Queremos escucharte. Llámanos o escríbenos. Envíanos tus denuncias, inquietudes o comentarios al 829-355-0208 y 829-240-7217. La Tribuna Digital. Conectados con la realidad, llevamos la voz a tu comunidad. Desde la red con fuerza total, esto es la Tribuna Digital. En vivo por Digital View, la señal que manda, donde la noticia se vive y se agranda. Entrevistas de altura, sin filtro ni red, saciando del pueblo su búsqueda y sed. Análisis profundo, comentario veraz, un paso adelante, nunca mirando atrás. Facebook nos une, la plataforma es el puente, llevando la data directo a tu mente. Política, deporte, lo que pasa en el mundo, un enfoque crítico, veraz y profundo. Si buscas la fuente, si buscas la luz, estás en el muro de Digital View. Este programa es tuyo. Queremos escucharte. Llámanos o escríbenos. Envíanos tus denuncias, inquietudes o comentarios al 829-355-0208 y 829-240-7217. La Tribuna Digital. Ya estamos de vuelta aquí en la Tribuna Digital. Buenas tardes, le damos una vez más la bienvenida a todo ese público que está en sintonía con su programa La Tribuna Digital. Queremos ser la voz de aquellos que no tienen voz, no solamente comentar la noticia, sino también poderla explicar, causas y consecuencias y posibles soluciones. En esta tarde, como lo hemos prometido, está con nosotros el profesor Darling, que es profesor aquí en Las Terrenas, también comentarista de noticias en diferentes medios. Y como hay un tema de interés, vamos a decir, esto es mundial, sí, queremos que él pueda nutrirlo a nosotros y nutrir a las personas que nos siguen a través de las redes. Darle bienvenido a tu programa, La Tribuna Digital. buenas tardes a toda la audiencia de La Tribuna. Gracias y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes en esta tarde bendecida después de un inicio de semana laboral. Esperamos que estén ya en sus casas descansaditos, cogiendo fresco y escuchando este programa informativo para cada uno de ustedes. Darling, como hemos anunciado, hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, es el conflicto o la guerra, no sé cómo llamarle, los ataques que están sucediendo, que fueron ejecutados por Israel, Estados Unidos contra Irak. ¿Qué puede decirnos Irán, eso allá en Medio Oriente? ¿Cuáles han sido las causas, el porqué? Y después vamos a ir conociendo por qué se llegó ya al ataque, qué pasó con las conversaciones diplomáticas. Háblanos de ese contexto que hoy está viviendo el mundo. Bueno, para entender lo que está sucediendo en Medio Oriente tenemos que irnos necesariamente al origen de todo. ¿Por qué razón Irán no quiere saber de Israel? Porque todo parte de ahí. Todo parte del hecho de que Irán no quiere saber de Israel y de que ellos no reconocen a Israel como un país, sino que los reconocen como unos invasores de unos terrenos que antes eran del pueblo árabe. Entonces, tenemos que partir de ahí. ¿Y cómo se llega hasta el punto en el que Irán no quiere saber de Israel? Tenemos que irnos entonces a la Biblia. Génesis 15, Dios habla con Abraham y le dice, mira, yo te voy a dar una descendencia grande, tú vas a tener una gran descendencia como las estrellas del mar, la arena la arena del mar y las estrellas del cielo. Va a ser inmensa la nación que yo te voy a dar. Pero Abraham ya era un hombre viejo y su esposa también, Sara. Entonces Sara, al verse imposibilitada al concebir por su larga edad, le dijo, mira, mejor te
ten relaciones con mi sierva Agar, una sierva egipcia que tenía, que parece que era media jovencita, y entonces Abraham así lo hizo para supuestamente cumplir la promesa que Dios le había dado. Entonces Agar da luz a Ismael, pero cuando Agar da luz a Ismael, entonces como ella ya fue la que dio a luz, como ella ya fue la que dio la descendencia, y en un contexto histórico donde el único propósito de la mujer era concebir, entonces una mujer que podía concebir frente a una que no podía concebir era la más privilegiada, y ella comenzó como a hacerle bullying, como decimos nosotros, a Sara, la esposa oficial de Abraham, porque ya ella sí tenía un hijo y Sara no. Pero pasa y acontece que tiempo después Sara da luz a Isaac, entonces ahí entra una disputa porque ya para ese entonces Ismael, que así se llamó el hijo de Abraham, y Agar, la sierva de Sara, entonces ya tenía alrededor de unos 15, 16 años, ya era un hombrecito y se creía la gran cosa. Y comienza también a hacerle bullying a Isaac por ser el más pequeño y todas las cosas. Entonces Sara le dice a Abraham, mira Abraham, yo creo como que hay que salir de la muchacha. Pero como él también Ismael era su hijo, no quería despreciarlo y oró a Dios, pero mira, es mi hijo, yo quiero también que le vaya bien, todas las cosas, cuídalo. Y Dios le dice, no, tranquilo, que de él yo también voy a hacer una gran nación, pero mi promesa es con Isaac. Mi promesa es con Isaac. Entonces ya luego Abraham se levanta muy de mañana, ya en el capítulo 21, Abraham se levanta muy de mañana, le dice a Agar y a Ismael, miren mis hijos, ¿qué le digo? Ya hasta aquí llegamos, rueden, básicamente. Lo votó. Okay. Ellos se fueron al desierto. En el desierto se le acabó el agua, el pan que le había dado Abraham. Entonces Agar dice que ella dejó a su hijo en unos arbustos para no verlo morir y se apartó de él a una distancia muy larga. Y entonces en ese proceso el hijo comienza a llamar a su madre, y ya entonces Dios se le aparece a Agar y le dice, no deje a tu hijo, que yo como quiera lo voy a bendecir. Y entonces ahí apareció una fuente donde ellos bebían agua, y básicamente Ismael se queda, y Agar, en todo ese desierto, el desierto de Tabor, creo que así era que se llamaba, y ahí, que ese desierto hoy pertenece a lo que es la península arábica. Entonces ahí fundan lo que son las diferentes tribus que luego pasarán a formar parte del pueblo islámico. Básicamente Ismael es el padre o el progenitor de todo el pueblo islámico, porque ahí se juntaron con otras tribus, los kurdos, los fenicios, los amorreos, y otras tribus más. Y entonces ahí, entre esa mezcla de tribus, se formaron diferentes facciones ideológicas. Ya luego, después que viene Cristo, el año cuarto o quinto después de Cristo, uno de los descendientes de Ismael, llamado Mahoma, recibe una revelación de parte de Dios diciéndole que él tiene que unir a las tribus, que tienen que ser un pueblo unido, y él une a todas las tribus de la península arábica entonces en un solo pueblo, y ahí es como nace oficialmente lo que es el pueblo islámico. Y ya luego Mahoma tiene la encomienda, supuestamente de parte de Dios, de extender toda la religión islámica con su libro sagrado, el Corán, y así comienza unas campañas militares para extender toda la religión islámica. Y a todo esto entonces ellos llegan hasta un punto clave, que es cuando el Imperio Romano saca en el año 70 después de Cristo a los judíos del pueblo de Jerusalén, los saca por una rebelión que ellos querían comenzar en contra del Imperio Romano de momento, y entonces para desvanecer y que ya no exista otra vez otro pueblo que quiera rebelarse en contra del Imperio Romano, ellos lo que hacen es que le quitan el nombre a Israel, de Israel, y le ponen Palestina. Y los romanos se lo entregan precisamente a este nuevo pueblo que se está entendiendo, que son los árabes, a la cabeza de Mahoma, se lo entregan a Mahoma. Pasan los años, Mahoma allí establece la mezquita que hasta el sol de hoy está allá y que sigue siendo parte de una sede central de la religión musulmana. Entonces, pasan los años, pasa la Edad Media, pasa la Edad Moderna, y llegamos hasta el siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los
los aliados a la cabeza del Reino Unido invaden toda la zona de la península arábica precisamente para frenar un poco la expansión de la ideología de la Unión Soviética, que en ese entonces ya había logrado anexar a sus territorios la URSS gran parte de los territorios de Medio Oriente, los famosos países que terminan en Están, Kazajistán, Pakistán y todo lo tan que hay en Medio Oriente, sí. Ellos los anexan. Pero Estados Unidos y Reino Unido ven la amenaza de que esta nueva creciente ideología de socialista, comunista se está expandiendo y entonces ellos no quieren. ¿Qué ellos hacen? Intervienen militarmente toda la zona de la península arábica y lo que hoy es Israel, Líbano, Palestina y Siria y también Irak, y invaden parte de esa zona. Y en Irán entonces ponen a una monarquía, a un gobierno títere para que sirva precisamente a los intereses de Reino Unido y Estados Unidos. Bajo este contexto histórico, ya posguerra, post Segunda Guerra Mundial, entonces, en 1946, Reino Unido, como ve que hay una diáspora judía dispersada y que fue casi exterminada por Adolfo Hitler, regada por toda Europa, entonces yo dice, ¿y dónde era que ustedes estaban, mis hijos, antes? Y ellos le dijeron, no, nosotros estamos allí donde ahora es Palestina. Entonces Reino Unido le da nuevamente la libertad para que vuelvan al territorio de Israel, lo que en ese entonces era Palestina, y se asienten allí. Nuevamente nace el Estado israelí en 1946. Pero ¿qué pasa? Como ese Estado, hasta ese momento en que Reino Unido le da el derecho de volver a sus tierras originarias, pertenecía a los árabes, y llegan estas personas, que son todo lo contrario a los árabes, los judíos, a tomar posesión de ellos por una orden de un tercero. Entonces a ellos sintieron, nos están quitando tierra. Y qué tierra nos están quitando, nuestra tierra principal, nuestra tierra prometida, nuestra tierra sagrada, donde está nuestra mezquita principal. Hasta el sol de hoy Jerusalén está dividido en tres partes: la parte judía, la parte musulmana y la parte ortodoxa. Okay. Entonces, cuando ellos se ven en este proceso, y ya luego comienzan las guerras de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, en las que todas ellas salió ganando el pueblo de Israel, incluso uniéndose 6 naciones en contra de ellos, salió ganando siempre Israel. Entonces ellos se dieron cuenta, estas personas son el enemigo, porque nos arrebataron nuestra tierra sagrada. Entonces, dale, ahorita todo ya está, el contexto, desde ahí entonces comienza el problema entre Irán Claro que sí, claro que sí. Desde ahí comienza el problema, cuando se le ceden nuevamente las tierras de Israel a los israelitas, a los judíos, para que se asienten allá, y desplazan entonces a todos los árabes que estaban ahí, principalmente musulmanes chiitas que estaban ahí, que eso es algo que también la población tiene que entender. La religión musulmana se divide en 2 bandos, están los sunitas y están los chiitas. Para ponerlo más fácil de entender, los sunitas son los que llevan la religión light, los que llevan la religión paz, amor, love, estamos bien, amor con todo el mundo. Los chiitas son los que se les importa explotarse, que ellos se llenan de bombas y ¡pum!, se explotan en cualquier lado. Eso son lo que hacen los atentados terroristas principalmente. Irán es uno de los principales fundadores, uno de los principales distribuidores de la ideología musulmana chiita. Tanto así que el régimen que hoy existe en Irán, el de los ayatolá, que ya murió su líder principal, el líder supremo, Ali Khamenei, es de corriente chiita extrema. Tanto así que cuando ellos asumen el poder en 1979, lo que se establece en Irán, después de ser una monarquía establecida por Estados Unidos y Reino Unido, pasa a ser una teocracia. Y la teocracia es un sistema de gobierno en el cual todas las reglas que rigen a un país, sociales, económicas, administrativas y judiciales, son reglas religiosas, y a eso es lo que se le conoce como teocracia. Para que se me entienda más fácil, es como si la República Dominicana, en lugar de tener la Constitución que nosotros tenemos como Constitución, tenga la Biblia. Básicamente eso es una teocracia, y eso es lo que hay en Irán. Entonces, peligroso. Claro que sí, bastante peligroso, y más cuando es algo tan extremista como lo que ellos consideran, que incluso se le importa dar su vida en pos de la Guerra Santa, como ellos lo consideran. Ahora, el problema con ellos surge precisamente por eso. Ellos no reconocen a Israel como un país, lo ven como invasores de su tierra sagrada, y también junto a ellos Estados Unidos, que es quien ha sido el segundo
El segundo aliado, por así decirlo, o el segundo malo dentro de la película de los iraníes, ante toda esta historia, porque Estados Unidos siempre ha estado a favor de Israel, porque precisamente cuando ellos entran en la ecuación, que es precisamente después de la primavera árabe, ellos le preguntan al Reino Unido, ven acá, ¿a quién es que tú estás apoyando? No, yo estoy apoyándole a los judíos. Ah, pues entonces yo voy a apoyar a los judíos también. Ok. Y básicamente... Entonces, Sterling. Sterling. Oye, es importante reconocer también, muy eficaz tu explicación, tremenda, porque es una forma de, como una nomenclatura de los religiosos con los políticos. Sí. Y es muy importante. Pero también es importante notar, y no te estoy ayudando con eso, porque No, sé que tranquilo, tú sabes tranquilo. mucho más que yo de todo eso, porque te has dedicado realmente. Pero también hemos tenido algunas oportunidades de aprender algo. Debemos reconocer que, como tú explicabas a sí mismo, Israel es una nación muy joven. Sí. Yo pienso que la más... Una de las más pienso que la jóvenes. más joven casi. Porque en 1948 se dice logra su independencia. No logra. Para mí el concepto mío que no logró ninguna independencia, sino que Ellos se la el dieron. Reino Unido y Estados Unidos pusieron de acuerdo y dijeron ponlo ahí. Pero sé que eso viene por Dios. Claro. Lo que conocemos a Dios, lo que conocemos, ¿verdad? no. Sabemos que Dios, no son casualidades, Exacto. sino que Dios usa a quien tiene que usar, ya que estamos hablando en el término, ¿verdad? Espiritual y el término político. Y estas son las cosas realmente que yo entiendo y tú me vas a ilustrar, si no es así, no tienes que quedarte con mi opinión. No, tranquilo, tranquilo. Que el problema más grande, el problema mayor que existe es ese, que tú no estabas aquí y que tú viniste a desplazar, pero hay que notar algo importante. De la potencia más fuerte del mundo, porque alguien puede explotarse, alguien puede tirar una bomba que mate 1 millón de gente, ¿cómo se llaman esa bomba? Bomba nuclear. Entonces, ya es otra cosa, pero no cualquiera cuenta con el apoyo total de los Estados Unidos de América y el Reino Unido. Exacto. Son dos potencias que son amigas, son primo hermanos, de hecho. Claro. Ahora, contar con esa potencia tú puedes estar en el medio del desierto y si tú cuentas con una logística y un apoyo incondicional y total, bueno, no incondicional, porque algo están sacando de para allá. Claro. Pero, aunque sea bausita, pero algo trae. Pues Estados Unidos no va a ninguna parte de balde y Reino Unido mucho menos. Entonces, como sea que ellos lo hicieron, ¿verdad? Y pienso que esto le ha añadido al conflicto todo el tiempo, pero estos son como los niños en pañales de esta gente que todo el tiempo lo están alimentando, lo están cuidando. Y no es casualidad de tener armas de esos calibres. pero la pregunta ¿Entiendes? mía, ahora ya remontando, ya tenemos la historia, la causa, dos pueblos que por descendencia de su fundación tienen rivalidades. ¿Qué lleva a este ataque ya armamentístico? No hubo una prenegociación, un diálogo diplomático, porque esto, y Con nos un puede chiita hablar no un hay mucha poquito, diplomacia. Exacto. puede desencadenar otras naciones que pueden ser afectadas y el Medio Oriente y aún podría extenderse hacia nosotros, podríamos en alguna ramificación de costos económicos puede afectarnos. Háblanos, ¿qué llevó? Primero, ¿fracasó la conversación? Claro que sí, ¿Cuáles son las indiscutiblemente. razones que dicen Estados Unidos, Israel y los países por las cuales atacaron? Bueno, remontémonos año pasado, junio del año pasado. Bueno, no, vámonos un poquito más atrás. 2023, abril 2023. La organización terrorista de Hamas en Palestina ataca oficialmente a Israel. Una ofensiva que nunca se había visto desde la paz de Yom Kippur en 1968. Entonces, ante esta ofensiva de un grupo terrorista financiado por Irán, porque eso le hay que decir, Irán, como yo lo dije, es el mayor distribuidor de la ideología chiita en todo Medio Oriente y en todos los países árabes, tanto a nivel religioso como a nivel logístico, armamentístico. Entonces, todo Hamas era financiado por Irán. Entonces, cuando atacan automáticamente a Israel, Hamas, y comienzan toda esta ofensiva terrestre en contra de Israel, Irán también se pone las pilas y dice, vamos a darle.
Entonces Israel comienza a tener dos frentes abiertos durante un tiempo con Hamas, pero luego Irán comienza a mandarle también misiles que eran interceptados directamente por la cúpula de hierro. Pasa, sucede y acontece y viene al caso, Estados Unidos se mete en el asunto y dice, ven acá, ¿y qué es lo que te está pasando, mijo? Como que te están dando mucho, yo te voy a ayudar. Entonces Estados Unidos comienza a reforzar su presencia en Medio Oriente a través de sus bases militares en toda la península arábica, como la que hay en Qatar y Kuwait, que precisamente hoy en Kuwait cayeron dos F-5 que fueron bombardeados por Irán. Estados Unidos alega que fueron errores tácticos porque los pilotos sobrevivieron, pero Irán ha aprovechado eso, sea error táctico o no, para decir que ellos los derribaron. Entonces, cuando ellos entran en el asunto, entonces cambia el discurso de el régimen de los ayatolá a la cabeza de Ali Khamenei, ya muerto. Cambia el discurso y dice no solamente muerte a Israel, porque en todos los discursos de Ali Khamenei, previo y después de la guerra con Hamas, ellos siempre terminaban su discurso con muerte a Israel, porque ellos lo único que buscan es el exterminio total del pueblo de Israel. Ellos no buscan otra cosa. Ellos no buscan negociaciones, como decía mi estimado acá. Ellos lo que buscan y anhelan fervientemente es el exterminio del pueblo de Israel. Seguro. Entonces, cuando entran el conflicto, Estados Unidos comienza a darle muchos golpes. Comienza primero y en 2024 le dan un golpe contundente al principal aliado de Irán en Siria con el derrocamiento de Bashar al-Assad. Lo derrocan en Siria gracias al apoyo de Estados Unidos, pierde un aliado fundamental, incrementa su fuerza en la región. Ya luego los hutíes en Yemen, después que Estados Unidos da el golpe de Yasser al-Arafat en Siria, comienzan a tomar todo ese Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, que hoy es el que está cerrado. Entonces, Estados Unidos, al ver que le están cerrando por donde pasa el 80% del petróleo del mundo, entonces dice, no, ven acá, ya las cosas, ustedes se están metiendo con fuerza que ustedes no pueden controlar, y él aumenta la presencia en toda la región de Oriente Próximo, que eso es Oriente Próximo. Ahora, el conflicto se agrava cuando a mediados del 2024 Estados Unidos escucha que esta gente están desarrollando un programa nuclear que ya en el 2015 se lo habían paralizado precisamente para evitar que ellos pudieran utilizar el uranio enriquecido para crear bombas nucleares. Entonces, ellos reactivan ese programa nuclear, pero lo reactivan justamente en un contexto de guerra. Aunque la retórica de ellos es vamos a activar el programa nuclear para abastecer a nuestra población de energía, para no tener apagones, para usarlo en cosas civiles, para utilizarlo en medicina. Nadie se confía de un chiquita. No. Porque si a esta gente se le importa explotarse ellos mismos, ¿qué respeto tendrán por los demás? ¿Qué respeto iban a tener por los demás? ¿Y cuál es ahí es donde entra el conflicto? Que a ellos ninguna nación del mundo que se considere, lo que tú dices, ortodoxa, que se considere con la libertad de que ellos no tienen ni la desean, va a apoyar un programa de nuclear en manos de unos ¿cómo se dice eso? Suicida. Claro, básicamente. Eso es como que usted le dé una pistola a un asesino. O a un niño que se la deje manipulada. Claro. Va a disparar porque que no tienen esa persona. Lo que ellos entienden a nivel. Por eso es que el extremismo religioso ha sido un problema en el mundo. En todas las historias, en toda la época de la historia. En todos los lugares. Entonces, por eso razón, que cuando tú decías ahorita de Yasser Arafat, era el líder palestino y quien mató a los Estados Unidos fue a Gaddafi. Claro. En Siria. Exactamente. Sí, para corregir un poquito. Entonces, pero eso realmente es así como tú dices. Entonces, al ellos enterarse de que tienen este programa nuclear reactivado, entonces ellos dicen, no, hay que parar el asunto. Tratan
de negociar con ellos, tratan de decirle, por favor, paren el programa nuclear, paren de enriquecer uranio, pero ellos se niegan. Y ante esta negativa, entonces cometen su mayor error, que fue entonces comenzar a atacar de manera masiva el año pasado, en junio del año pasado, a Israel. Recordemos esos bombardeos masivos que hicieron los iraníes a Israel. Alrededor de 120 misiles balísticos lanzaron a Israel, lo cual es la cúpula de hierro de Israel. No pudo interceptarlos todos y varios de ellos impactaron directamente el suelo israelí, precisamente en Tel Aviv y Jerusalén. Entonces, cuando le dan directamente a Jerusalén, Estados Unidos, no, ya hay que ponerle un stop a esto. Comienza Israel también a responder, pero todo se calmó un mes después de esos intercambios. Estados Unidos y le deja caer 3 cositas, 3 bombas antibúnker, precisamente donde se estaban enriqueciendo uranio y también fábricas importantes de refinación de petróleo, y le deja traer 3 cositas, y entonces le dije, o te aquieto o te aquieto. Ok, ahí se paralizó un poco la cosa. Y entonces de ahí viene un acuerdo de paz, un alto al fuego y todas las cosas, que no se respetó de ninguna de ambas partes, porque hay que decirlo así. Israel siguió atacando porque ellos decían que era ataque de manera preventiva, porque ellos nunca pararon el programa nuclear. Y ellos decían, nosotros seguimos atacando porque lo estamos haciendo de manera preventiva, porque ellos nunca pararon su programa nuclear. Entonces Irán también se siguió defendiendo, pero todo llega a un punto de inflexión cuando la población iraní sale a la calle. Se hartó porque precisamente ellos vieron que toda esta guerra lo único que estaba haciendo era empobrecerlos, disparando la inflación a niveles nunca antes vistos en toda la historia de Irán. Entonces, más la represión del régimen de los ayatolá en contra de la población civil, matando a muchas personas. Y vimos también en redes sociales cómo muchas mujeres se quitaban su hijab y los tiraban a la calle en forma de protesta. Entonces, el régimen le contestó y comenzó a matar a gente, a hacer ejecuciones públicas. Estados Unidos dije, si siguen haciendo eso, le vamos a dar. Entonces, ¿y cómo considera tú que se entera los Estados Unidos de América de esta producción de nuclear de estos sujetos? Porque eso lo hacen bien profundo. Claro, inteligencia israelí. La inteligencia israelí precisamente tiene gran presencia en Irán, en Irak y en Siria. Y la inteligencia israelí es la que daba a conocer todos por estos eso planes es la picardía a Estados Unidos. Y precisamente cuando ellos entran entonces en el proceso de negociación para parar precisamente el programa nuclear, llega a un punto muerto. Ajá. No, es una pregunta, termina. Llega a un punto muerto la negociación, que precisamente fue la semana pasada, las últimas sesiones de negociaciones que se hicieron en Cisjordania, con líderes del régimen de los ayatolá, líderes de Israel y líderes de Estados Unidos. La negociación no llegó a ninguna parte, entonces dijeron, bueno, ya no hay de otra. Se lo advertimos y ustedes no hicieron caso, agárrense de ahí. Entonces, para ponerlo en contexto al que nos escucha y nosotros también, ¿qué tan peligroso son las bombas nucleares? Porque hemos escuchado de esto, porque hay otros países que la tienen. Claro. Estamos hablando de que alrededor de algunos 12 países en el mundo tienen armas nucleares, incluyendo Estados Unidos, con las principales cantidad de ojivas, seguido de China, Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Japón, aunque se retiró luego del acuerdo nuclear. Pero estamos hablando de unos aproximados 12 países que tienen armas nucleares. Corea del Norte también, pero la mayor de todas es la bomba de hidrógeno. Gracias a Dios nunca se ha usado una, solamente en pruebas. Pero para darle un contexto a la gente de qué tan fuerte sería una bomba nuclear detonada en estos tiempos, se lo voy a poner así. Nosotros estamos a 8.000 kilómetros de África y el polvo del Sahara llega aquí. Así es. Lo mueve el aire. Ajá, lo mueve el aire. Estamos lejísimos de la Antártida y de Estados Unidos, de Canadá y toda esa cosa. Y aquí llegan los frentes fríos que precisamente suceden cuando allá hay nevada. Okay. Entonces, si se desata cualquier guerra nuclear, la radiación
que eso puede extender y puede lanzar al aire sería tan grande que pudiese alcanzar para países caribeños como nosotros. ¿Y qué produciría esa radiación? Para eso es sencillo, solamente tenemos que irnos a Hiroshima y Nagasaki, donde todavía hay niños que están naciendo con malformaciones y con problemas congénitos. También podemos irnos a Chernóbil, en Rusia. Digo, no, en Ucrania. Es como si tiraran con 3 en el mundo, queda poco. Exacto. De la que hay ahora, porque eso era un tieto lo que tiraron en Hiroshima. Y indiscutiblemente, ya las bombas nucleares después de la Little Boy y la Dark Boy, que fueron las dos que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, se fueron incrementando su producción y su tecnología, a tal punto de que ya, como yo mencioné antes, la bomba de hidrógeno superó la bomba nuclear en términos de destrucción. Lo único que la de hidrógeno no deja todo esa secuela de radiación que deja la bomba nuclear, porque esta contiene uranio, y el uranio es algo que cuando se mete en la tierra, se mete en el aire, se mete en el ambiente, es difícil de sacar, a tal punto de que el accidente de Chernóbil fue en 1987, 85, si no mal recuerdo, y hasta el sol de hoy esa zona sigue con una alta cantidad de radiación. Entonces, estamos hablando de que una guerra actual, y aquí yo quisiera hacer un llamado a toda la población que nos ve. Miren, la humanidad, si bien es cierto el hombre es el único animal que sabe tropezar 100 veces con una misma piedra, en ocasiones aprende la lección. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad aprendió la lección. Y ningún gobierno actual y ninguna potencia mucho menos, está en la disposición de asumir los costos políticos, sociales y económicos que equivaldría a una tercera guerra mundial. Ante todo esto, yo siempre escucho a la gente que ya viene la tercera guerra mundial, que ya viene la tercera guerra mundial. Se llevaron a Maduro, que ya viene la tercera guerra mundial. Que los buques ahora están en Cuba, que ya viene la tercera. El mundo no está preparado para una tercera mundial y ninguna potencia en el mundo se va a arriesgar a eso. Por esa razón es que usted ve que con aliados estratégicos de Irán como Rusia y China nada más se atreven a decir que condenan en términos morales y diplomáticos el ataque de Rusia, de Estados Unidos a Irán. Lo hicieron el año pasado y lo hicieron ahora, pero ninguno se atreve a decir te declaro la guerra porque heriste a uno de mis aliados, como se dio cuando se dieron las dos primeras guerras mundiales, que precisamente se dieron porque tú le diste a un aliado mío, yo me meto y entonces se mete el aliado, hasta que se forma una tercera. Entonces, ¿qué influencia tiene para el mundo? ¿En qué influye el Medio Oriente que puede desestabilizar la economía mundial según es escuchado? ¿Cuál es el efecto? Medio Oriente es una región estratégica en términos de producción, en términos de materias primas, en términos de incluso mano de obra y en términos tecnológicos, porque aunque no lo parezca, Medio Oriente es una región que es básicamente el soporte tecnológico de muchas empresas multinacionales, por precisamente la mano de obra barata y porque sus personas se capacitan para eso, para trabajar eso. Por eso es que ustedes ven que cuando hackean a una persona o algún influencer famoso, siempre son personas árabes o hindúes, porque se especializan precisamente para eso. Ahora, desde mucho tiempo atrás, Medio Oriente fue lo que se conoció en muchas épocas de la historia como la Ruta de la Seda, que fue un importante camino que conectaba precisamente a Europa con Asia, y ese intercambio cultural, intercambio de productos económicos, fue lo que dio paso a lo que hoy conocemos nosotros como la globalización, y que luego dio pase a un fenómeno muy marcado en la edad moderna como lo es el mercantilismo. Todo comenzó con la Ruta de la Seda, y precisamente esa es la importancia económica que tiene para el mundo Medio Oriente, esa conexión entre Europa y Asia, tanto comercial, principalmente comercial en todos los sentidos, y ya luego en términos diplomáticos, es algo muy, muy importante. Y ya luego está entonces lo que es la importancia
en términos de recursos naturales. Irán es el segundo mayor productor de petróleo y oro en todo el mundo. Y por esa razón es que a Estados Unidos le conviene que haya un cambio de régimen en Irán, porque esto le facilitaría el comercio de petróleo conectando con un nuevo régimen democrático en Irán. Y no solamente eso, las regiones, los demás países como Siria, Irak, la propia Jordania, también Egipto, que está ahí cerquita de Irán, son países en términos estratégicos muy, muy importantes, porque todos están conectados en lo que ahora está cerrado como el Estrecho de Hormuz, que eso garantice la libertad de tránsito marítimo por el Estrecho de Hormuz y ya luego conectarse al Mar Rojo con el Canal de Suez, facilita en gran medida el comercio mundial y la balanza comercial mantendría precios estables principalmente para los países de Occidente. Darling, tú mencionabas ahorita, mencionaste a Nicolás Maduro, el caso de Maduro. En tus conocimientos, y veo que tiene bastante, de asuntos internacionales, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, el caso de Maduro? Tantas cosas malas sucediendo en Venezuela, y que el régimen de Maduro parecía el cuento de nunca acabar. Que se decía que Rusia le estaba dando respaldo, que Putin le estaba dando respaldo, que Japón y que si Estados Unidos se metía. Al final se llevaron a Maduro. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, el que se hayan llevado a Maduro a pesar de todo lo que se decía? ¿O es que Estados Unidos deja que las cosas vayan así y tantas cosas malas sucediendo? Bueno, el caso Venezuela, el caso Maduro, para ser más exacto, es un caso muy interesante porque deja ver precisamente cómo se está transformando el mundo en términos geopolíticos y la importancia de tú tener una posición clave en las negociaciones internacionales, en las negociaciones diplomáticas. Sencillo, yo primero lo veo desde un punto histórico. Ningún dictador en toda la historia de la humanidad ha dejado el poder de manera democrática. Wow. Todos los dictadores que han dejado el poder de un país ha sido o porque lo matan, o porque le dan un golpe de Estado, o porque hay una intervención de otro país. Eso que tú acabas de mencionar, que lo matan, eso es lo que prácticamente casi siempre se hacía. O se fugaban una noche, o en fin, pero diplomáticamente no dicen, no, voy a dejar esto. Ningún dictador ha ido a unas elecciones y haya perdido y digo, ok, yo perdí, que venga el que sigue. Voy. No. En el caso Maduro era lo necesario, porque a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos, precisamente para provocar el cambio de régimen, lo que Estados Unidos quiso lograr con Irán, aunque no se pudo, lamentablemente el caso por la represión precisamente del régimen, no se dio abasto, porque cada vez que el pueblo se levantaba era reprimido, y entonces Estados Unidos, ok, ya no tengo de otra que meterme yo, y más con toda la crisis de los opioides que se dieron durante los últimos 3 años, donde Estados Unidos estaba muriendo más de 100,000 personas por fentanilo y sustancias ilícitas precisamente producidas en Colombia y traficadas por Venezuela por el cartel de los soles. Es que Estados Unidos dice, no, si el problema es que ustedes me la están trayendo para acá y nadie puede ponerle freno a usted de allá, entonces yo voy allá y le pongo freno. Básicamente, esa sería la opinión que me merece ese tema. Deli, gracias. Cerrando el canal, el estrecho del mar ahí, que es algo menos de 40 millas, creo que tiene de longitud, pero la importancia que tiene, ¿puede tener alguna consecuencia para la economía? Claro, indiscutiblemente. Mundiales. Es que estamos hablando de que el petróleo, desde que sucedió esto, ya se ha incrementado en un 10% su precio. Estamos hablando de más de 30 buques que están varados en el mar Árabe. Entonces, precisamente porque no pueden pasar, porque sería una vuelta muy grande, tú bordear toda la costa de África para entonces llegar a Europa, y de Europa entonces darle para América, para el continente americano. Lo más seguro es tú meterte por ahí, por ese golfito, llegar al Mar Rojo, conectarte de una vez con Europa, y de Europa tú tienes el acceso más fácil para llegar entonces al continente americano, en caso de... Porque hay muchos de esos buques que ni siquiera llegan a América,
que se quedan simple y llanamente en Europa, y con Europa se hacen unos acuerdos económicos ahí muy interesantes con la Unión Europea, y todo lo que es la distribución de estas energías, gas natural, petróleo, entre otras materias, que obviamente Estados Unidos sale bien parado de ellos. Entonces, estamos hablando, como yo le mencionaba anteriormente, de que el petróleo en estos 2 días o 3 días que llevamos de conflicto después de la muerte de Khamenei y que cerraran el estrecho de Hormuz, ya se ha incrementado en un 10-15% y se está proyectando a seguir incrementando. Entonces, ponen una situación complicada. Países como nosotros nos veríamos afectados precisamente en ese sentido. Al aumentarse el precio del crudo, obviamente los precios energéticos aquí toditos van a dar para arriba. Ay, santo. Esperemos que pueda buscársele entonces una solución. Así Que es. estas grandes potencias puedan presionar y que haga un alto Y que se al pongan- fuego. se pongan Porque un poquito de acuerdo. estuve leyendo, estos países que han sido atacados, dice que de seguir atacando lo van a responder. Claro, no, y que ya han respondido. Anoche precisamente comenzaron los primeros bombardeos a Jerusalén. La cúpula de hierro no pudo interceptarlos todos, y 3 de esos misiles hipersónicos dieron directamente en suelo de Jerusalén. Y ya hoy, como yo le mencioné al principio, 2 aviones F-5, cazas F-5, fueron derribados en Kuwait. O sea que la respuesta va. Y Estados Unidos también lo dijo. Lo que le conviene a ustedes es quedarse tranquilos, pero si no se quedan tranquilos, aguanten fuerte. Sí, Así pero, es. grande es grande, pero también los otros países que están haciendo frontera. Sí. No, los demás países no se van a meter en el pleito. Pakistán, cuando escuchó la noticia que era uno de los pocos aliados que le quedaban a Irán de árabes, Pakistán cuando escuchó la noticia y una vez salió a dar patadas de ahogado. Pero no van a pasar de ahí. Rusia tampoco va a pasar de No. condenar diplomáticamente y moralmente lo que sucedió. China por igual. O sea, es por lo que le digo, ningún país está hoy en día, bueno, aparte de Estados Unidos, obviamente, por su agenda geopolítica internacional que tiene, en la disposición de fracarse en una guerra, porque las guerras son costosas. Si yo le pregunto a cualquier país que ha estado en una guerra cuáles beneficios económicos ha sacado de una guerra, son muy pocos. Incluso ni siquiera Estados Unidos, después del plan Marshall, que fue el plan para restaurar toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el interés que eso le iba a generar no lo pudo recuperar No, por completo. ni lo va a recuperar. Ni lo va a recuperar. Solamente le quedó la deuda moral con esos países de que, ok, tú me ayudaste, entonces estamos aquí, patrón, para lo que usted diga. Sí. Pero el costo económico y político de una guerra, los países de hoy en día no están dispuestos a asumirlo. ¿Por qué razón Rusia no ha abierto otros frentes, teniendo el frente de Ucrania abierto? Porque precisamente eso le ha hecho un hoyo en su economía. Claro. ¿Por qué razón China no se está metiendo en ninguno de esos conflictos? Porque Pero es que China lo que está... pensaron que era como que iba a ser más sencillo, como Claro. que era pasar por ahí nada más, pero no ha sido No, así. no. China ahora mismo lo que está metida en hacer negocio y en expandir su mercado, que a todo esto, si Estados Unidos sigue abriendo frente, China le va a comer los caramelos en términos comerciales, porque ellos lo que están aprovechando todo esto y es metiéndose precisamente en zonas donde antes no estaban para precisamente incrementar su influencia comercial. Okay. Que ahora mismo todos los países lo que están en busca de su cuarto. Estados Unidos de esto, obviamente, como decía mi estimado acá, va a buscar sus beneficios económicos porque no Claro. es fácil tener tropas desplegadas en Medio Oriente y que a la larga eso no te genere No un genere beneficio nada. económico. Porque recordemos que Donald Trump es un empresario y Sí. las soluciones que Donald Trump sabe hacer son soluciones empresariales. Él no es simple y llanamente un burócrata detrás de un escritorio. Él es un empresario. Él sabe cómo generar dinero y cómo generar coyunturas que luego en un futuro le generen dinero. Darlene, Así es. gracias por nutrirnos, pero no podemos irnos de aquí, aunque mañana tenemos un invitado con más que va a tener más tiempo. Como historiador que eres y que conoce, aterrizando un poquito a nuestro país, el 27 de febrero, que fue el viernes pasado, se celebraba un aniversario más de la independencia. 182 aniversario. Siento yo que aquí en La Terrena, en nuestro municipio, hay muy pocas actividades educativas en los barrios,
no sé, y en el pueblo, haciendo alusión a esta gesta. No sé si tú has notado, te has dado cuenta. Y uno de los, lo dijimos aquí el primer día que tuvimos presencia, es que en nuestro municipio no hay un busto patrio. Sí. ¿No cree que se debe de quién se encargaría, o el Ministerio de Cultura, o el Ministerio de Educación, o el Ayuntamiento, la Gobernación, quién, a incentivar más nuestro patriotismo en nuestro municipio? Para mí eso tendría que venir directamente del Estado, porque precisamente es el Estado que no está fomentando las actividades patrias desde la educación, pero el Estado ha jugado un rol fundamental en esto y la principal institución encargada de representar al Estado en este caso es la alcaldía. Entonces, básicamente el presupuesto de las alcaldías tiene un 5% según la ley que rige los ayuntamientos y el Distrito Nacional, que es dedicada para la educación. Entonces, ese 5% debe también estar enfocado en fomentar la educación cívica, la educación ciudadana, y, ¿por qué no?, incluyendo en ese caso la educación patriótica, que básicamente sería bueno entender que si la alcaldía se dispone a gestionar un espacio público para hacer un busto, ni las autoridades de educación, en este caso representadas por el Distrito Educativo 1407, se opondrían a eso, porque estaría fomentando la educación. Pero también las autoridades de educación de nuestro distrito 1407 deberían también preocuparse por eso, porque si bien es cierto, tuvimos una actividad el viernes pasado aquí en el Polideportivo donde todos los centros se juntaron a hacer presentaciones artísticas alusivas a la independencia, solamente eso se queda ahí. Ya en marzo se acaba oficialmente lo que es el trimestre patrio y ya luego de eso no volvemos a hablar de patria, no volvemos a hablar de ese sentimiento de independencia, ese sentimiento de sentirme parte de esta nación, de sentirme dominicano. ¿Cómo va a ser posible que yo le pregunte a un estudiante en una escuela por qué razón no cante el himno nacional y que me diga que porque le da vergüenza? O que no se lo sabe. O Bueno, que no pero se lo sabe. ese te contestó bien, porque hay otros que dicen que no le interesa, También. que es peor. Yo pienso que tú debes volver aquí, No, claro, tengo que pero volver. y vamos a dejar, vamos a obviar casi lo internacional cuando tú vuelvas, para hablar de ese tema tan neurálgico y tan importante y tan necesario, ese donde te introdujo el licenciado Sí. Leonardo, que realmente da mucha pena. Sí. Creo lo que que está pasando. en términos educativos debe de ser como una asignatura que un estudiante ya de secundaria se sepa el himno nacional y se sepa los símbolos y los valores patrios. Debería. Se ha perdido mucho eso. Incluso se quiso hacer nuevamente con la reintroducción de moral cívica, ética y ciudadana, que ahí siempre vemos ese anuncio, ciudadanos al 100. No sirve para un... no sirve para nada. O sea, eso que el Ministerio de Educación promueve a cada rato en las redes sociales y que ahora con la corporación aprendemos, no es nada. Usted mire ese currículum de esa nueva asignatura que antes estaba y ahora la reintroducieron, agregando la ética y ciudadana. No fomenta en ningún momento la identidad nacional, no fomenta en ningún momento el sentimiento de nación, ese sentimiento nacionalista, no lo fomenta en parte. O sea, lo que estamos viendo es que, y para muestra un botón, ¿por qué razón se ha rechazado en 2 ocasiones ese proyecto de ley que se ha llevado al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, para que se enseñe la Constitución en las escuelas? Se ha rechazado en 2 ocasiones. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los términos? Ellos ¿Por qué lo hay objetan? cosas ocultas, Leonardo, hay cosas ocultas, aunque usted no lo crea, que a veces uno no cree, y que no, pero yo no creo, pero hay cosas que realmente dejan que pensar, de verdad. En 2 ocasiones se llevó a la Cámara de Senado, a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para que se enseñe la Constitución Dominicana en las escuelas y se rechazó. Es decir, que no hay una ley, no hay una normativa. No hay que una... obligue. No. Y si a mí como docente de ciencias sociales que soy, un día me encuentran enseñando la Constitución cuando en el currículum o la secuencia didáctica que ahora se está implementando dice que yo tengo que dar otra cosa, yo puedo tener problemas.
Sí, claro. Va a tener, Puedo tener va a problemas ser- serios. Va a ser confrontado. Hay un dicho que dice que los pueblos que olvidan su historia Están Está condenados condenado a a repetirla. repetirla, pero Porque- ni siquiera la buena lo que repiten. Lo que repiten son las malas. Si fuera a repetir la buena. Claro, pues claro, todo la estaría guerra bien. del 65, Exacto, la gente exacto. independentista, la guerra de la La restauración. diablura es que se repiten. Porque en el momento que un gobierno tenga una nación que conozca todos los derechos que contempla la Constitución Dominicana para el pueblo dominicano y que conozca lo que debe hacer y no hacer un funcionario público, va forzado. va a pasar. Sí. Bueno, Darling, ese será tema y asignatura para otro programa. Sí. Agradecemos tu generosidad, cedernos este tiempo, que algo que no tiene precio es el tiempo y Así tú nos lo has es. dedicado. Y nosotros quisimos llevarle esto para conocimiento del pueblo, del que nos ve, el que nos sigue a través de Así esta es. plataforma, porque a veces vemos un problema lejos Ujú. y a veces está más cerca que lo que creemos. Así Claro que es. Entonces, señores, todo lo que comienza también tiene un final. Mañana seguimos con su programa La Tribuna Digital. Nos estará acompañando el comunicador Junior Velilla. Y estaremos comentando con Junior, analizando el discurso del presidente del Wow. 27 de diciembre, 27 de De febrero. de febrero. Usted ve, ese sí le puede decir muchísimas cosas. No, porque si está establecido que es una rendición de cuentas, Sí. lo que más vemos es que es lo que no se hace. No es una rendición de cuentas. Para mí, estuve escuchando, es un discurso más ilusionista. En eso en ciencia política se llama parafernalia política. Exactamente, y mañana le invitamos a estar atentos y con Junior Velilla estaremos analizando lo bueno y lo malo del discurso del 27. Señores, será hasta mañana. Gracias por acompañarnos en la Tribuna Digital. No olvides, cuando la verdad se dice con respeto, ganará cambios. Hasta la próxima transmisión. Somos la Tribuna Digital. Gracias por